Nunca olvidé aquella tarde, porque el cielo parecía haberse roto en dos. La lluvia caía tan fuerte que las calles del centro se habían convertido en ríos oscuros, y el ruido de los coches apenas se escuchaba detrás del agua, golpeando los parabrisas. Yo ya estaba cansado antes de que todo empezara. Había salido tarde del trabajo, con la camisa pegada al cuerpo y la cabeza llena de cuentas por pagar, pensando solo en llegar a casa, recoger a mi hija y preparar algo de cena. No tenía tiempo para detenerme. No tenía dinero de sobra. No tenía fuerzas para meterme en los problemas de nadie. Pero entonces vi a un anciano solo, empapado, inmóvil en la acera, con 2 maletas viejas y una mirada que me obligó a frenar el auto. Y en ese instante mi noche cambió por completo. Mi nombre es Daniel, tengo 49 años y soy padre soltero desde hace 6. Mi hija, Lucía, tiene 12 y es lo único que mantuvo mi mundo en pie cuando todo lo demás se vino abajo. Trabajo como supervisor en una empresa de logística. Gano lo justo para mantenernos y aunque a veces llego agotado a casa, nunca me permití mostrarle a mi hija el peso real de las cosas. Ella cree que todo se resuelve con paciencia y con trabajo. Ojalá fuera siempre así. Aquella noche, mientras manejaba bajo la lluvia, yo solo pensaba en sobrevivir a otro día más. No sabía que estaba a punto de ayudar a un hombre que parecía perdido en medio de la tormenta, ni que ese gesto pequeño me costaría mucho más de lo que imaginaba. El anciano estaba parado junto a una parada de autobús, aunque el autobús ya había pasado hacía rato. Llevaba un abrigo oscuro, demasiado fino para ese clima, los zapatos completamente empapados y un sombrero viejo que no lograba protegerlo de nada. Tenía las manos aferradas a las asas de 2 maletas de cuero gastadas, como si fueran lo único que le quedaba en el mundo. No gritaba, solo miraba la calle con una paciencia extraña, casi silenciosa, como si esperara que alguien lo viera de verdad. Frené el coche despacio. Bajé la ventana, apenas un poco, y le pregunté si necesitaba algo. Él me miró con unos ojos cansados pero firmes, y me respondió con una voz grave que apenas se escuchaba por encima de la lluvia. «Solo necesito llegar a algún lugar seco», me dijo. No pidió más, no intentó dar pena, no buscó convencerme de nada. Y quizá por eso mismo decidí ayudarlo. Le abrí la puerta del copiloto y le ofrecí subir. Dudó un instante, mirando el asiento mojado, la lluvia, las maletas, y luego aceptó, con un movimiento lento de la cabeza. Guardó una de las maletas en el maletero y acomodó la otra entre sus piernas. Apenas entró, el auto se llenó de ese olor a lluvia fría y ropa húmeda. Yo seguía sin saber quién era, ni por qué estaba allí, ni a dónde iba. Solo sabía que no podía dejarlo solo bajo aquella tormenta. A veces uno ayuda sin pensar demasiado. A veces lo hace porque si no, se sentiría peor consigo mismo. Durante los primeros minutos no dijo casi nada. Yo tampoco. Conducía despacio, esquivando el agua acumulada en la avenida, mientras mi hija me llamaba por teléfono desde casa para preguntar si faltaba mucho. Le dije que sí, que ya iba en camino, que preparara la mesa. El anciano escuchó ese intercambio en silencio. Cuando colgué, me preguntó si tenía hijos. Le respondí que sí, una niña. Entonces me dijo algo que me sorprendió. Los hijos son lo único que nos obliga a seguir de pie, incluso cuando ya querríamos sentarnos para siempre. Su tono era tranquilo, pero había en sus palabras una tristeza vieja, profunda, como si esa frase no fuera solo una opinión, sino una verdad aprendida a golpes. Miré por el espejo y lo vi secarse el rostro con un pañuelo arrugado.
Había algo raro en él, no por su ropa, ni por sus maletas, ni siquiera por el cansancio que llevaba encima. Era la manera en que observaba todo. Miraba los semáforos, las calles, los edificios altos, como si no estuviera perdido, sino midiendo algo que yo no entendía. En un momento le pregunté si necesitaba llamar a alguien, un hijo, un nieto, un amigo. Él tardó en responder. Luego me dijo que no tenía a nadie a quien llamar. No sonó a drama. Sonó a una verdad dura, dicha sin adornos. En ese instante sentí una punzada en el pecho, porque yo conocía ese tipo de soledad. No la de estar físicamente solo, sino la de cargarlo todo sin que nadie lo note. Esa noche, por primera vez, pensé que tal vez no era él quien necesitaba ayuda. Tal vez éramos dos extraños rotos en la misma tormenta. Le dije que no podía llevarlo lejos sin saber a dónde iba. Así que me pidió que lo dejara en un pequeño café frente a la avenida principal. El lugar apenas tenía luz, pero al menos estaba seco. Bajamos del coche bajo una cortina de lluvia. Yo cargué una de sus maletas mientras él caminaba con dificultad. En la puerta, una mujer del mostrador lo miró con desconfianza, pero no dijo nada. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Le compré un café caliente y un trozo de pan. Él me dio las gracias con una educación antigua, de esas que ya casi no se ven. Mientras bebía, miró hacia afuera y me dijo que algunas noches cambian el rumbo de una vida. Lo dijo mirando la lluvia, no a mí, como si hablara con el pasado. Yo también tenía un pasado pesado. Mi esposa murió de una enfermedad que llevó rápido y dejó atrás una casa demasiado silenciosa. Desde entonces, todo lo hago pensando en Lucía. Los uniformes limpios, la comida preparada, las mochilas listas, las luces apagadas a tiempo. No me sobra nada, pero intento que a mi hija nunca le falte seguridad. Mientras el anciano bebía su café, pensé en lo poco que uno necesita para ayudar a otro ser humano. Un asiento, una taza caliente, unos minutos de atención. Eso no costaba gran cosa, y sin embargo, en tiempos como estos, parece que vale oro. Le pregunté su nombre. Levantó la vista, apoyó la taza y respondió: «Me llamo Ernesto». No dijo más, pero su forma de pronunciarlo me hizo sentir que ese nombre arrastraba una historia mucho más grande que su abrigo mojado. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta. Si tú hubieras visto a ese anciano bajo la lluvia, solo, con las maletas en la mano, ¿te habrías detenido? Si crees que sí, escribe lluvia en los comentarios, solo esa palabra. Quiero saber cuántos de ustedes todavía creen que ayudar a un desconocido vale la pena. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, dale like al video y suscríbete al canal, porque aquí contamos relatos que no solo emocionan, también dejan una enseñanza. Yo no sabía todavía quién era Ernesto, pero algo dentro de mí me decía que aquella noche no terminaba en el café. Esa sensación estaba a punto de confirmarse de una manera que jamás hubiera imaginado. Cuando salimos del café, la lluvia había bajado un poco, pero el frío seguía calando en los huesos. Ernesto levantó sus maletas con esfuerzo y me dijo que debía volver a casa con mi hija. Le ofrecí llevarlo al lugar donde fuera a dormir, pero negó con la cabeza. «Ya me han hecho suficiente», murmuró. Esa frase me quedó resonando mientras lo veía alejarse lentamente por la acera, encorvado pero digno, con los zapatos chorreando agua. Yo regresé al coche con una sensación difícil de explicar. No me sentía héroe, tampoco me sentía generoso, solo me sentía humano, y esa diferencia era enorme. Arranqué el motor pensando que al día siguiente todo seguiría normal. No tenía idea de que Ernesto no era un anciano cualquiera, y que por haberlo ayudado, muy pronto mi empleo quedaría en sus manos. A la mañana siguiente llegué al trabajo más temprano de lo normal.
La lluvia ya había pasado, pero el aire seguía frío y el cielo todavía estaba gris, como si la ciudad no hubiera terminado de despertarse. Dejé a Lucía en la escuela, le prometí que volvería a buscarla a la hora de siempre, y seguí hacia la oficina con el mismo cansancio de todos los días. No pensé en Ernesto durante el trayecto, o al menos eso creí, pero apenas entré al edificio, noté que algo estaba fuera de lugar. Había más movimiento en recepción, más llamadas, más pasos apurados en el pasillo. Mi supervisor directo, el señor Valverde, me pidió que no fuera a mi puesto todavía y subiera de inmediato al área administrativa. No me explicó por qué, solo me dijo que me buscaban desde arriba. Subí con el corazón acelerado sin entender nada. En Recursos Humanos, la secretaria me pidió que esperara sentado mientras avisaba a alguien por teléfono. Desde la ventana vi parte del estacionamiento y por un segundo me pareció distinguir una figura conocida cerca de la entrada principal. No le di importancia. Pensé que era mi imaginación. Después de 10 minutos, el señor Valverde volvió a salir, esta vez con una expresión extraña, mitad seria, mitad incómoda. Me pidió que pasara a la sala de reuniones pequeña. Allí dentro había 2 hombres más, ambos vestidos con trajes oscuros, uno de ellos con un portafolio de cuero sobre la mesa. Me invitaron a sentarme. El más mayor me observó con atención y me hizo la primera pregunta que realmente me descolocó. «Ayer usted ayudó a un hombre mayor empapado por la lluvia y lo llevó a un café en la avenida principal». La pregunta me sorprendió tanto que tardé unos segundos en responder. Dije que sí, que lo había visto bajo la tormenta, que lo había subido a mi auto y que después lo dejé en un café porque parecía necesitar un lugar seco. El hombre del portafolio asintió lentamente y se miró con el otro. Luego me dijeron que el anciano se llamaba Ernesto Salvatierra. No me sonó de inmediato, pero cuando mencionaron el apellido, el señor Valverde bajó la vista. Ernesto era el fundador de una cadena de transporte y logística que había empezado hacía más de 40 años con una sola ruta y 2 camiones. Y además, era la persona que esa empresa había estado buscando desde hacía meses para cerrar un acuerdo laboral enorme. Me quedé en silencio, no porque quisiera disimular, sino porque de verdad no sabía qué decir. Ernesto Salvatierra era una de esas figuras que en la industria todos conocían por el apellido, por la reputación, por la manera en que siempre había pagado a tiempo y jamás había dejado una deuda sin responder. Uno de los hombres sentados frente a mí explicó que Ernesto había estado viajando en secreto, revisando personalmente a ciertas empresas con las que pensaba asociarse en el futuro. Entre ellas estaba la nuestra. Había querido ver cómo trataban a un desconocido común, sin aviso, sin escolta, sin apariencias. Me dijeron que estaba especialmente interesado en el equipo de supervisión y que por razones que aún no me explicaban del todo, yo había sido mencionado por su asistente como el hombre que se detuvo bajo la lluvia sin pedir nada a cambio. Sentí una mezcla extraña de vergüenza y alivio. Vergüenza por no haber sabido quién era realmente el hombre al que ayudé. Alivio porque no había actuado por interés ni por cálculo. Lo había hecho porque me nació. El hombre del portafolio sonrió con cierta cordialidad y me dijo algo que no olvidaré. Eso es precisamente lo que él quería comprobar. Luego aclaró que Ernesto había pedido revisar personalmente algunos contratos y algunos nombres antes de tomar una decisión sobre la renovación de la empresa donde yo trabajaba. La alianza que estaban negociando podía significar la continuidad de cientos de puestos de trabajo, pero también podían descartarnos si encontraban un ambiente poco confiable, poco humano o mal administrado. Mi pequeño gesto de la noche anterior había terminado por llamar su atención
de una forma inesperada. Nos dijeron que Ernesto quería hablar conmigo en persona más tarde ese mismo día. Hasta entonces me pidieron discreción. Salí de la oficina sin entender bien lo que estaba pasando, pero con un nudo en el estómago que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Volví a mi puesto, traté de seguir con el trabajo y contesté correos como si nada, aunque por dentro todo me retumbaba. Valverde me evitó durante toda la mañana. No sé si por respeto, incomodidad o miedo a que yo ya supiera algo que él todavía no. En el almuerzo llamé a Lucía para preguntarle cómo estaba. Su voz me aterrizó de nuevo en la realidad. Me habló de una tarea de ciencias, de una compañera que la había molestado y de lo mucho que quería que fuera a su presentación de fin de curso. Le prometí que sí. Esa promesa me devolvió el aire. Quiero hacer una pausa aquí, porque esta parte de la historia tiene algo que todos necesitamos recordar. A veces uno ayuda sin saber quién tiene enfrente, y aún así hace lo correcto. Si tú crees que ayudar a alguien sin esperar nada a cambio vale más que cualquier premio, escribe Ernesto en los comentarios. Y si esta historia te está gustando, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal, porque lo que viene ahora cambia completamente el rumbo de la noche. Yo seguía sin saber si aquello iba a costarme el empleo o salvarlo. Pero cuando Ernesto pidió verme en persona, entendí que ya no había vuelta atrás, y que mi vida, la de mi hija y la de varios compañeros, estaba a punto de quedar ligada a una sola conversación. A las 5 en punto me llevaron a una sala privada en el piso superior. Allí estaba Ernesto. Ya no llevaba el abrigo mojado ni las maletas de cuero. Vestía un traje oscuro impecable y parecía otro hombre, aunque la mirada seguía siendo la misma, cansada, firme, profunda. Se levantó despacio cuando entré y me ofreció la mano con una calidez que no esperaba. «Usted no me preguntó quién era», me dijo, «solo me ayudó». Yo respondí que en ese momento no importaba quién fuera, solo parecía necesitar llegar a algún lugar seco. Él sonrió apenas. Luego me contó que llevaba semanas observando cómo reaccionaban las personas cuando no sabían a quién tenían delante. Quería saber si todavía existía gente capaz de actuar por humanidad y no por conveniencia. Y yo había sido una de esas pocas personas. Ernesto fue directo. Dijo que la empresa estaba evaluando renovar un contrato logístico con nuestra compañía y que tras sus visitas había encontrado dos tipos de personas, las que hablaban de valores en los papeles y las que realmente los practicaban cuando nadie las estaba mirando. Me explicó que yo había dado una señal clara de carácter. No estaba hablando de dinero. No estaba hablando de números. Estaba hablando de confianza, de integridad, de la clase de persona que uno quiere cerca cuando el trabajo se complica de verdad. Luego me dijo algo que me dejó sin palabras. Su jefe me aseguró que usted es uno de los supervisores más confiables del equipo. Yo quería comprobarlo por mí mismo, y usted respondió como alguien que no necesita aplausos para hacer lo correcto. Salí de esa sala con el corazón latiendo como loco. Ernesto no solo iba a renovar el contrato, también pidió que se revisaran las condiciones laborales de varios supervisores, incluidos los bonos, los turnos y la estabilidad del personal. Pero lo más inesperado llegó al final. Me ofreció participar en un nuevo proyecto de expansión de rutas como coordinador externo, con un salario que duplicaba lo que ganaba en ese momento. No acepté de inmediato. Le dije que debía pensarlo y hablarlo con mi hija. Me dio la mano otra vez y me dijo que personas como yo no se encuentran todos los días. Mientras bajaba por el ascensor, sentí que algo enorme acababa de moverse en mi vida. Y todavía faltaba lo más importante, contárselo a Lucía. Cuando salí del edificio,
El cielo ya estaba despejándose. No era un día brillante todavía, pero la lluvia había dejado de caer, y la ciudad parecía respirar despacio después de tanta tensión. Caminé hasta el colegio de Lucía, con la cabeza llena de pensamientos. No podía creer lo que había pasado en unas pocas horas. La noche anterior había recogido a un anciano empapado bajo la lluvia, sin saber siquiera su apellido. Y ahora ese mismo hombre estaba a punto de cambiar el rumbo de mi empleo. Me sentía confundido, sí, pero también profundamente agradecido. Había algo en esa cadena de acontecimientos que parecía demasiado exacto como para ser casualidad. Pensé que quizás la vida realmente observa más de lo que imaginamos, y a veces recompensa en silencio a quien hizo lo correcto sin esperar nada. Lucía salió del colegio con su mochila más grande que ella y la sonrisa de siempre. Al verme, corrió hacia mí, por el impulso feliz que solo tienen los niños cuando creen que el mundo sigue siendo sencillo. Le tomé la mano y caminamos juntos hacia casa. En el camino me habló de una exposición de ciencias, de una amiga que había perdido su cuaderno y de un dibujo que quería enseñarme después de cenar. Yo la escuchaba, pero en mi cabeza seguía resonando el nombre de Ernesto Salvatierra. No le dije nada todavía. Necesitaba ordenar todo primero. Lucía notó que yo estaba callado y me preguntó si había tenido un día raro. Le sonreí y le dije que sí, pero que era un raro bueno. Ella soltó una risa pequeña y siguió caminando, confiando en mí como siempre. Esa noche cenamos pasta con salsa de tomate, una de las comidas que más le gustan a Lucía. La mesa estaba tranquila, la casa silenciosa, y la lámpara de la cocina daba una luz cálida que hacía todo parecer más llevadero. Esperé hasta que terminó de comer para contarle lo sucedido. Le hablé de la lluvia, del anciano, del café, de la sala de reuniones y del apellido que cambió por completo la historia. Lucía me escuchó con los ojos muy abiertos. Cuando terminé, tardó varios segundos en decir algo. Luego me preguntó si había hecho bien en ayudarlo sin saber quién era. Le respondí que sí, porque ayudar a alguien solo cuando sabes que te puede devolver el favor no es ayudar, es negociar. Ella se quedó pensando en eso con una seriedad que me conmovió. Mi hija dejó el tenedor en el plato, se secó la boca con la servilleta y me miró con una expresión que solo aparece cuando un niño entiende algo importante. «Entonces hiciste lo correcto 2 veces», me dijo. «Primero por él y después por ti». Esa frase me dejó inmóvil, no porque fuera una gran reflexión adulta, sino porque venía de una niña de 12 años que todavía ve el mundo con más claridad que muchos adultos. Ella se encogió de hombros y respondió que si yo hubiera dejado al anciano solo bajo la lluvia, quizás no habría pasado nada bueno. Pero como lo ayudé, las cosas cambiaron. A veces ser bueno también sirve para abrir puertas, dijo. No supe qué contestar. Solo la abracé con fuerza, sintiendo que todo lo que había hecho por ella empezaba a florecer de otra manera. A la mañana siguiente recibí una llamada del señor Valverde antes de llegar a la oficina. Su tono ya no era el mismo de los días anteriores. Ahora sonaba formal, casi cuidadoso. Me dijo que Recursos Humanos necesitaba completar un informe sobre lo que había ocurrido con Ernesto, para el archivo interno, y que querían hablar conmigo de nuevo al mediodía. Acepté. Cuando llegué, noté que varios compañeros me miraban con más atención que de costumbre. Algunos habían escuchado rumores. Otros solo sospechaban que algo grande estaba ocurriendo. No dije nada. Trabajé en silencio hasta la hora de la reunión. La tensión era evidente, pero yo ya no la sentía como una amenaza. Sentía que estaba a punto de ocupar el lugar exacto que me correspondía.
aunque todavía no sabía cuál era. Si esta historia te está atrapando como a mí me atrapó cuando la imaginé por primera vez, escribe Lucía en los comentarios. Solo esa palabra. Quiero ver cuántos de ustedes llegaron hasta aquí y sintieron lo mismo que ella, cuando entendió que ayudar a otro ser humano puede cambiar mucho más de lo que uno cree. Y si todavía no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo, porque aquí contamos historias que valen la pena escuchar hasta el final. Dale también like al video si crees que la bondad sincera siempre termina teniendo sentido, aunque al principio parezca una pequeña cosa sin importancia. Lo que pasó después de aquella llamada fue todavía más grande de lo que yo esperaba. Y cambió no solo mi empleo, sino la manera en que la empresa me veía a mí. A mediodía, entré a la sala con el mismo paso tranquilo de siempre. Allí estaban Valverde, 2 personas del área legal y una mujer desconocida que se presentó como asesora externa del nuevo convenio. Me pidieron que tomara asiento. La reunión comenzó con formalidades, pero pronto quedó claro que todo había cambiado. Ernesto había tomado la decisión de renovar el contrato con nuestra empresa por 5 años más, con mejoras importantes en varios departamentos. Lo más sorprendente fue lo que dijeron después. No solo querían mantenerme en mi puesto, sino promoverme a un cargo de mayor responsabilidad dentro del nuevo proyecto. Mi trabajo había sido observado con atención durante semanas, y Ernesto quería personas de confianza, personas que actuaran bien incluso cuando nadie las estaba mirando. Me ofrecieron coordinar una parte importante de la expansión logística de la empresa, con un sueldo que duplicaba lo que ganaba en ese momento, y con flexibilidad para seguir llevando a Lucía al colegio cada mañana. La noticia me golpeó más de lo que esperaba. Pensé en los años de esfuerzo, en las noches cortas, en el cansancio acumulado, en las veces que había vuelto a casa dudando si todo valía la pena. Y de pronto, una puerta que no había buscado se abría delante de mí. No era un premio por haber ayudado a un anciano, aunque parecía serlo. Era una consecuencia de haber hecho lo correcto sin calcular nada a cambio. Y eso me conmovió profundamente. Le pedí unas horas para pensarlo. No quería responder por impulso. Quería hablarlo con Lucía una vez más. Esa tarde llevé a Lucía a tomar un helado después de la escuela. Nos sentamos en una banca frente a la plaza, con el sol bajando despacio entre los árboles. Ella me escuchó sin interrumpir, con los ojos brillantes por la emoción y el helado derritiéndose un poco en sus manos. Cuando terminé, me preguntó si aceptar significaba que tendríamos menos tiempo juntos. Le respondí que no, porque el nuevo puesto estaba pensado precisamente para personas que cuidan su vida familiar. Ella sonrió y me dijo que entonces debía aceptar. Papá, siempre te preocupas por hacer lo correcto. Esta vez también puedes hacer algo bueno para nosotros, dijo. Y en ese momento entendí que no estaba recibiendo solo por mí. Estaba recibiendo por todo lo que quería construir con ella. Llamé a Ernesto esa misma noche. Le agradecí la oportunidad y le dije que aceptaba el puesto. Él sonrió al otro lado de la línea y me respondió que no había dudado de mi respuesta. Me explicó que personas como yo eran las que necesitaban en su nuevo proyecto. Gente que no se deja comprar por las apariencias, que actúa con humanidad y que entiende el valor del trabajo silencioso. Corté la llamada y me quedé un momento sentado en la cocina, mirando la mesa vacía, oyendo la respiración tranquila de Lucía desde su habitación. Todo seguía igual y al mismo tiempo absolutamente distinto. El anciano bajo la lluvia había desaparecido, pero su visita había dejado una marca que ya no se borraría. Y lo mejor de todo era que todavía no terminaba ahí. Los primeros días en el nuevo puesto fueron intensos pero organizados.
Me dieron una oficina pequeña con ventana al estacionamiento, un escritorio limpio y una computadora nueva. Nada ostentoso. Perfecto para trabajar. Mi rutina cambió poco. Seguía llevando a Lucía a la escuela. Seguía llegando puntual. Seguía respondiendo correos hasta tarde. Pero ahora tenía reuniones con gerentes regionales, revisaba rutas de transporte internacional y coordinaba equipos que antes ni conocía. Ernesto me llamaba cada 2 semanas para preguntar cómo iba todo. No era control, era interés genuino. Me dijo una vez que había pasado 30 años buscando personas como yo para su empresa. Gente que no necesita que le expliquen por qué hay que hacer las cosas bien, dijo. Sus palabras me acompañaban en los días difíciles. 6 meses después de aceptar el puesto, la empresa anunció una ampliación importante de rutas. Eso significó más camiones, más conductores, más supervisores. Y también significó que Valverde, mi antiguo jefe, tuvo que reestructurar su equipo. No hubo despidos, solo cambios. Él mismo me pidió consejo sobre cómo manejar la transición. La ironía no se me escapaba. El hombre que antes me asignaba turnos nocturnos, ahora me consultaba sobre estrategias de personal. Le respondí con respeto y claridad. Le sugerí priorizar la experiencia sobre la apariencia, la constancia sobre las promesas. Él asintió, tomó notas y me agradeció. En ese momento entendí algo profundo. Ayudar a alguien no siempre significa salvarlo de algo grande. A veces es simplemente mostrarle el camino correcto. Ernesto visitó la empresa 3 meses después de mi promoción. Llegó sin aviso, conduciendo él mismo un coche sencillo. Nadie lo reconoció al principio. Yo tampoco, hasta que se acercó y me dio un apretón de manos firme. «Quería ver cómo estaba usted en su nuevo lugar», me dijo. Caminamos por la nave principal, hablamos con los conductores, revisamos los camiones nuevos. Los empleados lo miraban con curiosidad respetuosa. Él les hablaba con naturalidad, preguntaba por sus familias, por los kilómetros recorridos. Al final del recorrido, me dijo algo que guardo como un tesoro. «Daniel, usted me ayudó a mí aquella noche, pero yo creo que fui yo quien terminó ayudándole a usted a encontrar su propio camino». Sus palabras me dejaron sin respuesta por primera vez en mucho tiempo. Amigos, antes de contarles el cierre de esta historia, necesito saber algo de ustedes. Si creen que ayudar a un desconocido puede cambiar tu propio destino, escriban destino en los comentarios ahora mismo. Solo esa palabra. Quiero ver cuántos llegaron hasta aquí sintiendo lo mismo que yo sentí aquella noche. Y si esta historia te está enseñando algo sobre la vida, sobre el trabajo, sobre las decisiones que tomamos sin saber lo que vendrá después, dale like al video y suscríbete al canal. Porque lo que pasó después de aquella visita de Ernesto no solo cambió mi empleo, cambió la manera en que mi hija me veía a mí. Y eso valía más que cualquier sueldo. Una noche, mientras cenábamos, Lucía me hizo una pregunta que me tomó desprevenido. ¿Ya no te da pena que la gente te mire raro cuando usas tu ropa de trabajo? Le pregunté por qué lo decía. Ella respondió que antes yo llegaba a casa callado, cansado, como si cargara algo pesado que no quería mostrarle. Ahora llegaba diferente. Como si supieras que todo va a salir bien. Le expliqué que ayudar a Ernesto no había sido algo planeado, pero que me había enseñado algo importante. Las personas correctas llegan cuando uno está dispuesto a hacer lo correcto, aunque no lo vea en el momento. Ella sonrió y dijo que quería ser como yo cuando creciera. En ese instante, supe que todo lo que había pasado había valido cada segundo. Hoy han pasado 2 años desde aquella noche de lluvia. Mi puesto es estable, Lucía está feliz en la escuela, y Ernesto sigue siendo parte de mi vida como un amigo inesperado. Nos vemos cada 3 meses para tomar café y hablar de trabajo, de familia, de la vida.
Él me contó después que aquella noche había sido una prueba personal que se había puesto a sí mismo. Quería saber si todavía existía gente capaz de ayudar sin calcular qué ganaría a cambio. Me dijo que había encontrado exactamente lo que buscaba y que por eso mismo decidió invertir en nuestra empresa, porque habíamos demostrado ser humanos cuando más importaba. La verdadera recompensa no fue el nuevo puesto, ni el dinero extra, ni el reconocimiento público. Fue ver a mi hija crecer segura, saber que podía pagarle el uniforme nuevo sin pensar dos veces, llevarla a clases de arte sin sacrificar la comida de la semana. Fue poder decirle sí cuando antes solo podía prometer. Fue dormir tranquilo, sabiendo que el trabajo que hacía tenía sentido más allá de sobrevivir. Ernesto me salvó el empleo, sí, pero lo que realmente salvó fue mi tranquilidad, mi confianza en que las cosas buenas terminan llegando cuando uno las merece. Y eso no se compra con ningún contrato ni se negocia en ninguna oficina. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es que nunca subestimen el poder de un gesto pequeño hecho en el momento correcto. Ayudar a alguien bajo la lluvia no parece gran cosa cuando lo estás haciendo. Parece solo sentido común, solo humanidad básica. Pero, a veces, ese gesto pequeño es exactamente lo que alguien poderoso necesita ver para tomar una decisión grande. No se trata de buscar recompensas. Se trata de ser la clase de persona que uno respeta cuando se mira al espejo. Ernesto no necesitaba mi ayuda. Yo necesitaba hacer lo correcto. Y esa noche ambos encontramos lo que buscábamos sin saberlo. Esta historia va dedicada a todos los padres solteros que cargan el mundo en los hombros sin que nadie lo note. A los que llegan cansados, pero sonríen para que sus hijos no lo vean. A los que ayudan aunque no tengan de sobra. A los que creen que cada día es solo sobrevivir al siguiente. Y también va dedicada a todos los que alguna vez pararon su auto bajo la lluvia para alguien que parecía perdido. Porque ese gesto, por pequeño que parezca, siempre deja una marca. Y a veces esa marca cambia mucho más de lo que uno puede imaginar en ese momento de tormenta. Soy Don Sebastián, y si llegaron hasta este último párrafo, quiero decirles algo desde el corazón. Cada historia que traigo aquí, la traigo pensando en ustedes, en los que ayudan sin esperar nada, en los que cargan más de lo que muestran, en los que creen que la bondad sincera todavía vale la pena. Les pido 3 cosas. Primero, escriban lluvia en los comentarios si esta historia les llegó al alma. Segundo, denle like para que llegue a más personas que necesiten escucharla hoy. Tercero, suscríbanse y activen la campanita, porque cada semana traigo un relato nuevo que vale la pena. Hasta la próxima. Con respeto y gratitud. Su amigo, Don Sebastián.